noches a todos, todas. Voy a presentar a Karina Likovic, que es, bueno, conocida por todos los compañeros del colegio. Karina Likovic es doctora en psicología, psicoanalista. La tesis doctoral de Karina se tituló Violencia bidireccional en las relaciones de pareja, un abordaje desde el paradigma de la complejidad. Fue profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Kennedy, en El Salvador, en la Florida University y en la Pacific Oak College. Consultora del Departamento de Educación de California en el área de educación infantil. Trabaja haciendo atención clínica privada en niños y adolescentes y es desarrolladora de programas de prevención e implementación para niños víctimas de abuso para el Departamento de Educación de California. Bueno. Espera un segundo. Okay. El trabajo que hoy Karina nos va a presentar se llama así: El extranjero nos habita, una cuestión de sí mismo. Del sí mismo. Del. Gracias. Bueno, gracias. Karina. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias, Magda. Bueno, en principio, lo primero que quiero hacer es agradecer al colegio por este espacio de intercambio y de formación y por el compromiso de seguir sosteniendo los paradigmas del psicoanálisis y al mismo tiempo la apertura, como dijo Ricardo la semana pasada, de mejorar nuestras preguntas, abriéndonos a los nuevos acontecimientos que impactan la constitución subjetiva de nuestra época. Este trabajo intenta un poco eso, es posibilitarnos a partir de algunos textos abrir ciertos interrogantes que nos permitan mejorar en nuestra clínica. Voy a empezar. El origen perdido, el imposible enraizamiento, la memoria que se sumerge, el presente en suspenso. Así define Cristeva al extranjero. Abraham, Jacob, Ruth, entre otros, migrantes, refugiados, exiliados, extranjeros, adjetivos para la misma figura que aparece ya como fundante en muchos textos de la Biblia hebrea. Según el Varim o Deuteronomio, el extranjero debía ser cuidado. El sujeto migrante era percibido como un sujeto vulnerable al cual la sociedad tenía que proteger. Consecuencia quizás de la memoria de un pueblo que fue extranjero varias veces a lo largo de su historia. Haz justicia al huérfano, dicen las Sagradas Escrituras, y a la viuda, y ama al extranjero, pues extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y Moisés advierte a su pueblo: al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. El extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones comerán y se saciarán, para que tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Otro pasaje señala: yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que te bendiga tu Dios. Sin embargo, junto con una mirada positiva del migrante, también hubo, dentro del texto del Antiguo Testamento, una línea sacerdotal donde el extranjero está presentado como impuro en relación a los sujetos nacidos dentro de la raza del pueblo de Dios. Los libros de Esdras y Nehemías evidencian esta línea en toda su narrativa, de la cual podemos extraer un pasaje a modo de ejemplo. Entonces Zacarías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y le dijo a Esdras:
nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. Julia Kristeva es una de las psicoanalistas que más ha reflexionado sobre la experiencia de la inmigración y del extranjero. En 1988 publicaba su ensayo Extranjeros en nosotros mismos. En este texto, Kristeva relata la historia de Ruth, la moabita, la extranjera, la conversa, quien será la bisabuela del rey David. Desde este personaje, Kristeva rescata un vínculo con el judaísmo, que se plantea no desde lo más rígido de la tradición, sino desde la no pertenencia, de ser de afuera, y desde la experiencia de la migración, donde la construcción de la identidad mantiene siempre abierta la cuestión de la diferencia. Kristeva plantea una idea innovadora para pensar al extranjero, y lo hace desde un interrogante. ¿Cómo aceptar al otro, al diferente, al migrante, si no nos reconocemos primeramente como extranjeros a nosotros mismos? Y para profundizar acerca de esto, recurre a Freud, al texto publicado en 1919, Lo siniestro, Das Unheimlich. En este escrito, Freud reflexiona sobre la experiencia de lo ominoso. Si bien no habla específicamente de la extranjería, puntualiza dos cuestiones fundamentales. La primera es que no hay duda de que lo ominoso, lo siniestro, pertenece al orden de lo terrorífico, siendo aquello que suscita angustia. Y lo segundo es que esto terrorífico se remonta a algo antiguo pero conocido. Kristeva dice que esta condición es indispensable para comprender la cuestión de aquello que siendo familiar se nos vuelve extraño, extranjero y terrorífico. Freud, al preguntarse cómo es posible que algo familiar se vuelva ominoso y en qué condiciones se presenta esta forma, recurre justamente al análisis de la palabra alemana unheimlich, que es lo opuesto a heimlich, que puede ser traducido como familiar, íntimo. Entonces lo unheimlich será lo extraño, lo extranjero, lo desconocido, lo ominoso. Y le interesa particularmente una observación de Schelling que dice: lo unheimlich es todo lo que estando destinado a permanecer oculto ha salido a la luz. Sin embargo, nos advierte lo siguiente: solo puede decirse que lo novedoso se vuelve fácilmente terrorífico y ominoso. Algo de lo novedoso es ominoso, pero no todo. A lo nuevo y no familiar tiene que agregarse algo que lo vuelva ominoso. Lacan, por su parte, en el Seminario 18, introduce el concepto de lo éxtimo para pensar en aquello que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior. El concepto de extimidad es un modo de decir que lo exterior está presente en el interior y lo íntimo es otro, percibido como un cuerpo extranjero. Siguiendo con el texto de Freud, este analiza una de las piezas nocturnas de Hoffmann, El hombre de arena, personaje terrorífico que arranca los ojos a los niños. Aquí Freud desarrolla y puntualiza el movimiento extraño familiar. Nathaniel, el personaje de Hoffmann, experimentó dos acontecimientos que lo marcaron. El primero, el terror de la infancia al escuchar el relato del hombre de la arena. Y el segundo, la muerte prematura de su padre. Siguiendo el texto, Freud va identificando ciertos conceptos fundamentales para el psicoanálisis. Uno de ellos es el retorno de lo reprimido, y postula que ante ese retorno, ante la amenaza de lo fantasmático, aparecen las fantasías más arcaicas, la paranoia y los miedos más primarios. Lo terrorífico no es una circunstancia ajena que viene impuesta desde afuera. Lo siniestro nace en el entorno familiar, y desde allí es proyectado sobre el otro. Aquello familiar se nos torna desconocido, el amigo en enemigo, la seguridad en miedo. Se confunde el adentro y el afuera, la fantasía con la realidad. La creencia se convierte en delirio, la certidumbre en paranoia, y todo se torna un desdoblamiento especular de aquello íntimo, familiar y a la vez extraño que nos habita. Lo importante, escribe Freud, no es la veracidad de los acontecimientos, sino la realidad psíquica, es decir, el impacto y la significación
que los acontecimientos provocaron en Nathaniel. Por ello, las amenazas externas se añaden a la angustia interna. El hombre de la arena provoca el sentimiento de lo extraño, de lo siniestro, al reconducirlo a una antigua angustia infantil, la castración. Freud además hace referencia a la función de desdoblamiento. En la historia infantil, el padre y su amigo Coppelius, a quien Nathaniel le tenía terror, representan para el niño la imago padre, fragmentada en dos opuestos, por obra de la ambivalencia. Uno amenaza con dejarlo ciego, la castración, y el otro, el padre bueno, intercede para salvar los ojos del niño. Ya siendo un adulto, un nuevo evento hace brotar el acontecimiento trágico que había arrebatado su infancia, y la angustia se hace presente con toda la fuerza del pasado. Nos referimos a la muerte prematura del padre, cuya imagen y marca traumática perdurará en la temporalidad de lo inconsciente. Sin embargo, el efecto de lo siniestro no solo remite a los contenidos del retorno de lo reprimido, sino que va más allá. Lo siniestro está vinculado al proceso de repetición. Así, el retorno de lo reprimido está articulado con la represión y se encuentra regido por el orden de lo interpretable, de lo que podemos simbolizar, mientras que la compulsión de repetición se articula con la pulsión de muerte, con una tendencia del psiquismo a una repetición mortífera que va más allá del principio del placer. Con lo cual, hay algo en la clínica que no es susceptible de ser interpretado. Sabemos que levantar la represión consiste en recuperar lo que se perdió en la memoria y que se ha vuelto inaccesible para el propio sujeto. Lo reprimido actúa sobre las representaciones. En cambio, la desmentida es el mecanismo que actúa sobre las huellas de lo percibido. Las huellas de lo percibido no presentarían el mismo grado de integración, diría Freud, de integración némica que la representación. Posteriormente, Pierre Aulagnier, en su concepción metapsicológica del aparato psíquico, plantea tres momentos constitutivos. El primero lo llamó pictograma, que está del lado de la represión originaria. Serán las primeras inscripciones de autoengendramiento. Luego la represión primaria, del lado de la fantasía. Y finalmente la represión secundaria como pensamiento ideativo. Para Sylvia Bleichmann, la represión originaria también es un concepto clave en la estructuración del aparato psíquico, cuya característica central es fundar la tópica. Antes de su establecimiento serán otros destinos pulsionales los que se harán cargo de la defensa. Según la autora, la represión originaria tiene dos aspectos. Uno es que produce la separación entre consciente e inconsciente, y el otro es que sepulta a aquellos representantes de la sexualidad que no tienen transcripción y forman los elementos nucleares del inconsciente. El diagnóstico, dirá Silvia, se relaciona entonces con cercar los momentos de la represión originaria, pero también sus avatares, sus insuficiencias, sus desigualdades o sus fracasos. Es entonces jalonar los tiempos constitutivos del inconsciente y de sus contenidos fantasmáticos. El yo narcisista, por su parte, proyecta hacia afuera lo que experimenta en sí mismo como algo peligroso o amenazante, convirtiendo al otro, objeto de su proyección, en un doble, en un extraño inquietante y demoníaco. Freud escribe: cuando se ve incapaz de contener al demonio que lleva dentro, lo expulsa. ¿Será posible entonces pensar que las raíces de tal extrañamiento influyan en la integración del inmigrante a la comunidad receptora? En principio, lo siniestro, lo extraño en nosotros, así como el extranjero, representan la constante incertidumbre, y la otredad es esa otra cara, ese rostro, como dirá Levinas, que obliga al ser humano a confrontarse con un extrañamiento, con lo desconocido, con la presencia de lo diferente. Tanto en el migrante como en el ciudadano de la comunidad receptora se ponen en juego lo extraño, que hasta el momento del encuentro estaba oculto. El primero, o sea, el migrante, se enfrenta a un nuevo contexto, un nuevo idioma, nuevas personas y costumbres. El segundo, el nativo, se enfrenta a la otredad.
Freud y varios psicoanalistas que lo sucedieron han reflexionado acerca del origen del odio, de la discriminación y del racismo, y concluyeron que la raíz se encuentra alrededor del narcisismo y de la especularidad, que está en relación con nuestros deseos y a los miedos al otro, y también a lo rechazado del sí mismo, con lo cual el extranjero solo será aceptado a cambio de que la otredad sea anulada e integrada a lo normativo de la sociedad receptora. Sin embargo, la sensación extraña, ajena, extranjera, no desaparece ni siquiera en nuestro propio lugar, ya que somos extranjeros en nosotros mismos, porque alojamos dentro nuestro un espacio de alteridad. La noción freudiana de inconsciente despoja lo extraño de su aspecto psicopatológico e integra al humano con una otredad que se vuelve parte constitutiva de la condición humana. Lo siniestro, lo extranjero, está dentro nuestro. Somos nuestro extranjero al estar inexorablemente divididos. La depositación de ciertos caracteres en el extranjero como un otro amenazante provienen de la necesidad de proteger la unidad, la integridad y la coherencia de la propia imagen. La posibilidad de asumir la propia alteridad, la extranjería propia, lo disonante de uno mismo, convierte al extranjero en menos amenazante. En este sentido se puede concluir que el modo particular de elaborar las vicisitudes de este encuentro dependerá de la capacidad del sujeto de admitir su propia alteridad y aceptar que será siempre, desde el concepto del inconsciente freudiano, un extranjero para sí mismo. Kristeva plantea que si se logra asumir la extranjería propia, el extranjero cesa de ser una amenaza y afirma: si soy extranjero, no hay extranjeros. Lo extranjero no es ni una raza ni una nación, y sin embargo determina cómo nos relacionamos dentro de nuestra sociedad de pertenencia y con otras culturas, y en qué medida somos capaces de relacionarnos también con ese extraño que habita en nuestro interior, reconocerle y convivir con él. La autora propone una ética que se basa en respetar la individualidad de cada sujeto, los modos de vida y las maneras de relacionarse comunitariamente, y no en la idea de tener que incorporar al extranjero integrándolo a la nueva comunidad. Junto con Kristeva, el filósofo Emmanuel Levinas reformuló las categorías de ética, identidad, alteridad y responsabilidad. En su libro Totalidad e Infinito perfila una noción de alteridad como dimensión originaria, previa a todo conocimiento, anterior a todo intento de conceptualización o aprehensión de la realidad desde una perspectiva humana. El pensador lituano critica la filosofía occidental porque considera que ésta le ha otorgado preponderancia a las lógicas de la identidad, y esto ha desembocado en una visión incompleta del ser, ya que este pensamiento es incapaz de dar cuenta de su multiplicidad. Esta filosofía, sostiene Levinas, ha supuesto una reducción de lo otro al mismo, y la consecuencia de esta aproximación ha sido que todo conocimiento se ha explicado en términos de comprensión, ha pretendido abarcar el ser homogeneizándolo, ha cancelado la posibilidad de que emerja la diferencia. Levinas toma la categoría identidad y dice que si bien ésta se asocia a la solidez y a la cohesión que nos hace ser el que se es, para el filósofo la identidad es el resultado de una sucesión de heterogeneidades con las que el individuo se ve obligado a enfrentarse y rehacerse constantemente. Levinas reitera que para hablar de identidad es imprescindible partir de la relación concreta entre un yo y un mundo, ya que es ahí donde emerge la subjetividad, donde el yo se revela como él mismo, a través de todos los acontecimientos que constituyen su entorno vital. El sujeto existe en situación, adviene al mundo y se despliega en el mundo. Con lo cual, la subjetividad del sujeto se descentra y se destituye para ser reexaminada a la luz de la alteridad. Es el otro que viene hacia mí e interactúa conmigo, lo que hace emerger mi identidad individual. La exterioridad es previa a la constitución de la identidad.
lo interno y lo externo están en permanente tensión e interacción. Para Levinas, la identidad individual se articula en 3 momentos. El primero, cuando el individuo, constitutivamente abierto al mundo, interactúa con él. Esto implica una relación con la alteridad en tanto exterioridad. En segundo momento, cuando el individuo reflexiona sobre su propia relación con el mundo y constituye un relato sobre su modo particular de desenvolverse en la existencia y de alojarse en su contexto vital. Esto supone vérselas con la alteridad dentro de sí. Y el tercer momento que se produce cuando el individuo se apropia de ese relato, a partir del cual se presenta y comparece ante la alteridad. Tomando como referencia la relación entre individuo y alteridad, el filósofo indaga sobre el modo en que lo mismo puede llegar a captar lo otro, sin cancelar su alteridad en este movimiento, y llega a la conclusión de que este tipo de relación únicamente puede fundarse a partir de la ética. Pensar lo extraño no puede reducirse a pensar un objeto. Se trata entonces de aceptar que lo otro, la alteridad, se presenta en primera instancia como rostro, y que esta noción alude a la anterioridad filosófica del ente sobre el ser. El encuentro se produce con un otro, con el rostro, único, particularizado que se sitúa ante mí, y viene marcado por unas pautas diferentes en las que no intento someter al otro ni neutralizarlo, sino que adopto ante él una actitud ética. En ese movimiento percibo al otro como una entidad exterior e irreductible, que se sitúa ante mí y que no puedo controlar ni poseer, y ante la que solamente cabe aceptar su libertad, como contrapuesta a mi libertad. Es la relación cara a cara la que me impone frente al rostro de otro y permite el surgimiento del intercambio lingüístico, que se enmarca desde el inicio en la esfera de la ética. El instante ético es aquel en el que sin preparación previa, sin saber, sin poder, sin querer, un hombre se deja trastornar por la trascendencia de otro, que exige imperativa e imperiosamente una respuesta de responsabilidad. Frente a ese otro que viene hacia mí, que comparece ante mí con toda su trascendencia, no tienen cabida la negación ni la huida, sino que la ética conmina a la solicitud, a responder a la llamada que el otro hace. El sujeto de la responsabilidad es aquel que consuma la salida de sí hacia el otro. No es para sí, sino que ha sido constituido como uno para el otro. Que el rostro no es objeto de ver que objetiva, es palabra que se deja oír. De esta manera la filosofía está urgida a pensar la extranjería como un límite de la condición humana, en tanto es expresión del extrañamiento radical de nuestra condición, debido a la alteridad que nos constituye. En otras palabras, la extrañeza que introduce el extranjero en nuestro mundo es una figura de la radical extrañeza que vive el hombre como consecuencia de la alteridad que lo constituye y lo define. La extranjería puede ser vista como una metáfora en la que el hombre se ve arrojado a un mundo desconocido. En su condición de extranjero, el hombre mantiene una relación con lo que no es él, con lo otro, como modalidad de constitución vital. Y a modo de conclusión quiero hacer 2 puntualizaciones finales. La primera es que lo extranjero es una cualidad del ser humano, en la medida en que se verifica que en la propia subjetividad habita algo que al sujeto se le hace extraño, extranjero. Me refiero a las manifestaciones del inconsciente, el sueño, el lapsus, el acto fallido, el síntoma. Manifestaciones que resultan extrañas aún siendo propias. Y la segunda es que el yo, en su propia constitución, depende de otro para poder decirse. Desde el origen el sujeto es un extranjero, un extraño para sí mismo. Es por eso que la condición de extranjero es el modo de ser de nuestra condición humana. Bueno,
hasta acá llegué. Bueno, muchas gracias, Karina. Me gustó mucho tu trabajo. Gracias. Bueno, queda abierta ahí María ha pasado las indicaciones, los socios del colegio van a levantar la mano y invitados a escribir las preguntas en el chat. Gloria Stafforini pidió la palabra y luego Juan Carlos. Bueno, Karina, me encantó el trabajo, me parece que haces un recorrido súper extenso por una cantidad de categorías muy complejas, y yo pensaba, bueno, ¿cómo superar el efecto Frankenstein estructural, donde alguien diferente se ve como un objeto de proyecciones que es imposible de alguna manera subsanar, y cómo la sociedad repite en ciertos modos, por ejemplo el gueto, los modos de funcionamiento del psiquismo, ¿no? Así como el psiquismo tiene absolutamente aislado, incognoscibles, ciertas propiedades, la sociedad hace lo mismo permanentemente. Pero no solo hace lo mismo con los extranjeros, sino metafóricamente hace lo mismo con lo originario, digamos, con los más nativos de cada país, ¿no? Donde a posteriori no son reconocidos como nativos, ¿no? Los pueblos originarios, etc. Entonces, es a dos puntas el tema. Uh-huh. Ahora, te hago una pregunta fácil, Karina, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece que se podría subsanar esta cuestión que es de estructura humana, ¿sí?, para mejorar la cultura? Porque tendría que ser una cuestión muy específicamente educativa, desde el vamos, en relación a poder reconocer las diferencias propias en los niños y reconocer las diferencias de los otros como no negativas. Sí, estaba en los colegios y cuando se empezó a hacer la inclusión de chicos con capacidades diferentes, uh-huh, ¿no? Que eso fue un gran salto, ¿no? Incluir la diferencia de otra manera. Sí. No sé cómo lo pensás. Por eso me gusta mucho Kristeva, me parece que es muy innovadora en la manera de, digamos, en vez de, digamos, poner solamente el énfasis en como los recursos sociales o los programas sociales, sino, digamos, tiene que haber, digamos, por supuesto, una sociedad que acompañe, pero al mismo tiempo empezar a poner sobre la mesa este tipo de conceptos que tienen que ver con la irreductible división que cada uno de nosotros tiene. Hay una cosa muy interesante que pasa en California, no puedo hablar del resto del país, pero durante muchos años y hasta no hace mucho tiempo, el inmigrante, digamos, o digamos, la posibilidad de acceder rápidamente o integrarse mejor era perdiendo el idioma materno y, digamos, y hablando el idioma del país, ¿no? Entonces, claro, entonces se producían muchísimas cuestiones, no solamente, digamos, sociales, sino dentro de la familia, en donde había un momento en el cual los padres perdían autoridad sobre los hijos porque los chicos iban perdiendo el idioma materno, entonces llegaban a la adolescencia, a la preadolescencia, no hablaban el idioma materno, con lo cual los padres no podían, tenían cada vez menos posibilidades de comunicarse. Y esto tenía que ver con una exigencia muy fuerte desde la escuela, claro, que
y desde muchísimos organismos, que era la integración tiene que ver con asimilarse a la cultura. Esto trajo un montón de cuestiones, de problemas de todo tipo, desde delincuencia, drogadicción, suicidios, desintegración familiar, violencia, muchísimas cuestiones. Hace un tiempo, desde el Departamento de Educación, lo que se está promoviendo tiene que ver con implementar modelos y currículums educativos, y sobre todo para las maestras y para los directores, para que los chicos sigan manteniendo el idioma materno, si es posible, durante toda la escolaridad. Claro. Y eso realmente ha hecho un impacto enorme, además de social, digamos, dentro de las familias, en donde los padres sienten que inmigrantes, sienten que pueden acompañar a los chicos, a los hijos a lo largo de la escolaridad, ¿no? Que entienden de qué se trata. Sí. Y que el lenguaje no es un estigma, ¿no? El lenguaje... Bueno. A ver, se me cortó la luz, así que le paso a Magda la posibilidad. Sí, dale. Juan Carlos y Juan Mariana. Carlos y Mariana. Bueno, Después. primero agradecerle a la persona que presentó, que no me acuerdo el nombre, a Karina. Sí. Karina. La verdad que presentaste un trabajo muy denso, donde hay una articulación de conceptos que lograste hilar porque provienen de diferentes fuentes, ¿no es cierto? Y articulan hasta disciplinas distintas. O sea que va a estar bueno poder leerlo, el trabajo, Claro. a posteriori. Pero bueno, una primera impresión, digamos que, incluso atendiendo lo que propuso tu respuesta a Gloria recién, relacionado con la pregunta que te hizo. Porque por un lado, claramente, digamos, afrontar la cuestión de la alteridad y los problemas que genera la presencia de la alteridad en uno mismo, y los efectos no solamente en las subjetividades individuales, sino psicosociales, implica la adopción de una postura ética, y ahí a mí se me complejiza la cuestión, porque por un lado aparece una solución institucional. Claro. Claramente está en el ejemplo que diste, ¿no? A la luz de las dificultades que se planteaban en las familias de inmigrantes, la escuela y la familia, dos instituciones fundamentales, digamos, de la vida social, de larga data, más allá de las variaciones que van teniendo con la época, se ven llevadas a modificar su manera de relacionarse con esta problemática para resolver los problemas que no tener en cuenta la cuestión de la alteridad generaba en las mismas instituciones en las que tenían inscripción estas personas. Con lo cual ahí estamos cerca, en algún sentido, de una dimensión del superyo. Porque hay que tomar conocimiento, digamos, de la cuestión como para poder generar las regulaciones y las normas que posibiliten que no se desarrollen estos problemas que resultan desventajosos, digamos, para los que inicialmente aparecen como inmigrantes. Con lo cual ahí hay una cuestión que se me plantea con Levinas, porque en Levinas que vos citaste, parece concebir la ética como un gesto espontáneo, digamos, Sí. en el encuentro con el otro. Esto de que vos contaste como ejemplo no tiene nada que ver con lo espontáneo. Es después de enfrentarse con un problema y de la reacción que este problema supone y de analizarlo a fondo, se decide modificar el modo de funcionamiento institucional que implique inexorablemente la internalización de nuevas reglas de relación con el otro y con la institución. Es decir, una modificación de los aspectos benévolos del superyo. Absolutamente. Bueno, primera cuestión, porque ahí esto inmediatamente a partir de ahí hay que repensar entonces si esta alteridad que muy acertadamente vos mencionabas que ya está presente en la obra freudiana y está precedida por otros pensadores, si es irreductible en algún punto, y entonces no hay más remedio, digamos, que ejercer algún tipo de contención de esa irreductibilidad por la vía institucional, por el trabajo en la intersubjetividad y por las modificaciones de la normatividad social, y resignarse a que sin eso, es decir, sin civilización, digamos,
no se puede, que implica algo de esto, contener los efectos maléficos, podríamos decir, a los que puede llegar. En el extremo estoy pensando el antisemitismo, digamos, los campos de concentración. Eso por un lado. Por otro lado, habría que pensar qué pasa si esto, desde el punto de vista psicoanalítico, nos habita estructuralmente, ¿no es cierto? Y por lo tanto habita a los habitantes de sociedades que se han caracterizado por una vida más o menos pacífica, y a otras colectividades cuyos integrantes, la subjetividad también está constituida de la misma manera, porque en ese sentido es universal el planteo psicoanalítico. Hay una extranjería que nos constituye, porque nos constituye desde el vamos el otro. Inclusive los padres son el otro porque nadie elige su propia familia, ¿no? Es traído al mundo donde le toca. Ahora, ahí hay que pegar un salto que no sé cómo se hace, pero me parece que es materia de, y creo que vos ofrecés elementos, por eso digo que habría que volver a leerlo, cómo es el pasaje a lo social. Porque ¿cuál es la diferencia, digamos, entre la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial y a las humillaciones del Tratado de Versalles, que posibilitó que en masa el pueblo alemán viera como extranjero no al inmigrante recién llegado, sino al judío alemán que lo habitaba desde siempre? ¿Cuáles son los mecanismos sociales, al revés ahora de lo que dije antes, que posibilitan que bajo determinadas coacciones del azar de la historia, esa alteridad irrumpa proyectivamente poniendo todo lo malo en el otro al extremo de deshumanizar completamente al otro y tratarlo como un objeto absoluto? Digamos, bueno, los campos de concentración, digamos, de la época del nazismo son el ejemplo más contundente, y además creo que son la marca fundamental de nuestra contemporaneidad, porque todavía se sigue pensando en eso, ha constituido el objeto de reflexión social desde el momento hasta la actualidad. Bueno, me extendí demasiado, pero quería, porque es lo único que se me ocurrió como a partir de lo que vos misma sugeriste con tu planteo. Sí, bueno, es para sí, sentarse a pensarlo y indudablemente no hay una respuesta simple a eso. Me parece que sí, digamos, que tomás un punto que nos lleva a lo más profundo de los planteos psicoanalíticos en términos de esta división del narcisismo, del superyo, de la crueldad, del odio, la pulsión de muerte, ¿no? Y de el malestar en la cultura, de alguna manera. Bueno, Mariana Wikinski. Sí. Bueno, gracias, Karina. La verdad es que necesitamos leerlo porque es un trabajo que tiene una cantidad enorme de conceptos y hay, digamos, no alcancé a anotar algunas frases que me parecía que eran centrales y terminaban y empezaba la siguiente y me quedaba a mitad de camino, así que de verdad creo que necesitamos leerlo. Hay varias cosas que yo iba tratando de ordenar mientras te escuchaba, algunas se ligan con lo que dijo Juan Carlos recién. En principio, no sé si te parece, pero yo ligo bastante esta cuestión de Levinas, de estar concernido por el otro antes de toda decisión, digamos, como una idea muy fuerte que tiene Levinas y que no tiene que ver con una ética que se constituye en el devenir de la vida humana, sino que nos constituye en tanto humanos, y él pone mucho el acento en antes de toda decisión. Y a mí se me conecta mucho con el concepto de transitivismo trasvasante de Silvia Bleichmar, Mira vos. que también piensa esta capacidad humana de compasión por el otro, también antes de toda decisión, digamos, como previa a la constitución del superyo. Entonces pensaba, quizás un poco ligado con lo que plantea Juan Carlos, si no es el superyo el que viene a arruinar un poco la fiesta, ¿no? Es decir, si esa capacidad humana de compasión por el otro, a la que apelan tanto Levinas desde una perspectiva más filosófica, como Silvia desde una perspectiva más relacionada con la constitución del aparato psíquico, no se interrumpe de alguna manera, paradójicamente digo, ¿no? Con la institución del superyo en los aspectos más mortíferos, más crueles, que tiene que ver también no solamente el superyo que nos obliga a una renuncia pulsional en función de nuestra inserción en la cultura, sino aquellos otros aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la crueldad,
que nos impone el super yo, que también es un modo de crueldad sobre nosotros mismos, esos aspectos de lo más implacable, y que quizás son los que nos dejan del lado de la imposibilidad, de esa responsabilidad por el otro, de ese transitivismo trasvasante, de esa compasión, ¿no? Quizás se produce ahí como una paradoja en la constitución de nuestro psiquismo, que hace del otro potencialmente como un enemigo, el extranjero como un enemigo, precisamente a partir de esos aspectos de ejercicio de crueldad con nosotros mismos, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Gracias por traer el narcisismo trasvasante de Silvia. Sí, la verdad que hiciste una conexión que es absolutamente pertinente. Sí. Bueno, Cintia Tafón. Bueno, no, soy yo. Carlos. Sí. Bueno, Karina, la verdad que me siento muy cerca de estos desarrollos, la verdad me gusta mucho cómo planteas la cosa. Sobre todo, me interesó muchísimo la perspectiva bíblica que vos planteás y cómo en esas dos vertientes de la mirada sobre el extranjero que señalabas, se ponen en juego efectivamente los modos de vivir íntimamente al extranjero. Por un lado, como una especie de homo sacer, de sagrado, junto con las viudas y los huérfanos, merecen un tratamiento. En ese sentido me parece que hay una continuidad entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego en este punto, ¿no? O este aspecto del extranjero, el extranjero como sagrado. Los griegos pensaban que el extranjero podía ser un dios metamorfoseado y entonces había que tratarlo con muchísimo cuidado. Y, la otra vertiente es la vertiente del racismo, ¿no? El extranjero como malhechor, como decía Canetti, enemigo. Me gustó mucho esa entrada a la cuestión por el lado de la tradición judía, ¿no? Yo le he entrado por el lado de la tradición griega. Y respecto de esto que señalaba, que subrayaba Mariana, que yo también había subrayado en tu trabajo, la idea de ese instante ético de Levinas. No lo había asociado con ese concepto de Silvia Bleichmann, pero sí lo había asociado con la idea freudiana, que ya está en el proyecto, ¿no? En el complejo del semejante, como aquello inasimilable a una identificación narcisista, pero al mismo tiempo pensaba que este momento ético previo a cualquier decisión, previo a cualquier, diríamos, constitución subjetiva, tiene que ver con la idea freudiana de la identificación primaria, tan discutida, ¿no? A mí me gusta pensarla como la identificación a la especie, que hay algo, ¿no? Digo, en el desamparo, la desayuda del cachorro humano, que es el origen de la moral, ¿no? Dice Freud en algún lugar, ahí en el proyecto. De manera tal que este momento ético al que nos obliga el rostro del otro, a mi gusto tiene que ver con esa idea un poco oscura también, ¿no? de Freud, que es la identificación primaria. Dos cosas más. Bueno, hay una perspectiva en tu trabajo que es la perspectiva política que aborda en el comentario que hace Juan Carlos, ¿no? Pero hay otra perspectiva que me parece que se revierte sobre el propio dispositivo analítico. Yo escribí en algún momento que la identidad del psicoanalista es la condición de extranjero. Quiero decir que sin esa extranjería en la que se reconoce la extranjería propia, ¿no? del sí mismo,
pero también esa extranjería respecto del otro, es lo que nos permite escuchar. Si no, lo único que vamos a encontrar es lo que ya sabemos. Eso por un lado. Y la segunda cosa era una pequeña viñeta clínica que me hizo pensar el ejemplo que vos dabas de la lengua materna en los chicos inmigrantes allá en California, ¿no? Porque hace un tiempo un paciente sesentón ya, ¿no? Me contaba su historia infantil. Su madre era inmigrante italiana. Y resulta que después de vivir toda su vida, desde muy joven en la Argentina, nunca había logrado hablar el castellano. Con lo cual, la mujer se fue quedando cada vez más sola adentro de su casa y cada vez más separada de sus hijos, que habían sido educados en la escuela de la ley 1420, que se había propuesto básicamente hacer de los extranjeros argentinos, hablar en castellano desde la escuela. Y esta mujer se quedó afuera del mundo por no haber podido nunca aprender. Imaginen ustedes el grado de extranjería que le significa, siniestro, vos lo ligás a lo siniestro, ¿no? El grado de siniestro que debía significarle a la sociedad argentina a esta mujer, ¿no? Para nunca haber podido adoptar la lengua del país. Bueno, nada, eso. Muchas gracias por la presentación, me gustó muchísimo, así que Gracias. te felicito. Gracias. Bueno. ¿Vas a comentar algo, Cari? No, Ah. no, estoy de acuerdo. Bueno, Graciela. No sé qué Graciela es. Graciela Holland. Graciela Holland. Desmutate, Graciela. Bueno, muy interesante. Realmente sí es cierto que estaría muy bueno escucharlo otra vez. Y yo estaba pensando en relación justamente a la cuestión de los chicos con discapacidad y las leyes referidas a lo que primero se llamó integración educativa, después se llamó inclusión, con la idea de que los chicos no solamente estén en la escuela, sino que participen y tengan una educación de calidad y que tengan posibilidad de intervenir en las decisiones, pero que posteriormente se vio que también la idea de inclusión gira sobre el eje de una normatividad, digamos, de los cuales con discapacidad estaría por fuera. Sería como el extranjero, de una normatividad que la escuela, regida todavía por la ley 1420, lo que está pensada y diseñada justamente para generar como un argentino, las cuestiones que hacen comunes, ¿no? Y no pensada para la diversidad. Y justamente lo que pone en cuestión la idea de inclusión es poder pensar a la escuela como acogedora de diversidades. No de la diversidad, no del diverso, sino de las diversidades, de todas las diversidades que comportan cada uno de los alumnos o de los estudiantes, ¿no? En general lo que pasa en la realidad es que la escuela no tiene una acogida narcisizante en relación a todo lo que venimos diciendo, y en muchos casos lo que pasa con la inclusión educativa es que pone en blanco sobre negro todas, digamos, las deficiencias, las soledades, los prejuicios, la falta de formación, la falta de recursos que tiene hoy en día la escuela, ¿no? Y en ese sentido también son una amenaza, ¿no? Bueno, esto. Sí. Sí, ¿cómo, te pregunto, Graciela, cómo funcionan las aulas
digamos, que son aulas de, digamos, mixtas, digamos, chicos regulares con chicos con diferentes discapacidades, tienen... Chicos comunes, con chicos con discapacidad, hasta un cierto número, porque en general los chicos con discapacidad están acompañados por una maestra integradora que trabaja con él, y que tienen un planeamiento ajustado a las posibilidades de aprendizaje. Lo que pasa es que en algunos casos, en realidad la maestra del niño con discapacidad es la maestra de grado. La maestra integradora no es maestra, en realidad es un profesional con formación universitaria y, digamos, tiene que ver con generar un puente entre el chico con discapacidad y los contenidos, o un puente en las relaciones intersubjetivas, ¿no? Pero muchas veces la maestra integradora queda como la maestra de ese nene o de esa nena, ¿no? Siendo que en realidad la maestra de grado es la maestra de todos los chicos. Claro, dos extranjeros. Pero son extranjeros, claro, sí, y que ponen en juego además, bueno, claramente los prejuicios, las dificultades, los obstáculos que tiene de por sí el sistema educativo, y las personas que lo componen, ¿no? Porque no es un sistema fantasma, está compuesto por personas. Sí. Bueno, creo que se trata de eso, digamos, lo que a mí me pasó cuando estuve pensando en el trabajo fue acerca de todos los trabajos que fueron presentándose durante el año, y las aristas y las complejidades que cada uno de esos trabajos en sí mismo tenía, que habría un enorme mundo en sí mismo, desde el trabajo que presentó Mariana, el libro digamos, que compartió acerca de la experiencia psicoanalítica, y hasta Débora cuando habló de feminismo, hasta Oscar cuando habló de libertad, cuando Diego hablaba y Florencia sobre los niños, el autismo y Klein, y quiero decir, en cada una de las exposiciones a mí se me iba armando un modelo de extranjería, ¿no? Que como decía Mariana, es bueno, ¿cuál es el punto, digamos? ¿Dónde estamos? ¿De qué se trata esto de la extranjería? ¿Dónde está la solución? ¿Cuál es la postura? Yo sigo, por eso dije al principio que me parece que por el momento, digamos, una de las formas para mí es lo que había dicho Ricardo la semana pasada, ¿no? Como mejorar las preguntas, porque muchas veces lo que por ahí siento con esto que decía Graciela es que vamos girando sobre los mismos paradigmas y las mismas contradicciones y las mismas preguntas que tienen las mismas respuestas con alguna cuestión de una variación que en realidad no hace al problema, digamos. Por eso Cristeva lo que dice es, momentito, paremos, digamos, todo el tema de los programas sociales y los refugiados, sí, todo eso muy lindo. Ahora, quien recibe al refugiado, quien está a cargo, Graciela, como decías vos, de los centros de refugiados, quien está a cargo, la policía, los abogados, los intérpretes que están a disposición cuando se produce un proceso migratorio, digamos, atravesados por la misma extranjería, digamos, y por los mismos paradigmas de que en realidad la cuestión sería asimilar, ¿no? Asimilar al discapacitado, asimilar al nuevo, asimilar al refugiado, asimilar, ¿no? Eso. ¿Puedo decir algo? Ana. Sí. ¿Sí? Bueno, eso me hace acordar a que mis abuelos, que eran emigrados judíos rusos, hacían toda una cuestión con el tema de la adquisición del idioma.
Mira vos. Y pusieron mucho énfasis y mucho esfuerzo en escribir y en hablarlo perfectísimamente, porque era una cuestión de prestigio, y la palabra era, lo que ellos tenían siempre, es hay que asimilarse, perdiendo incluso mucho de la tradición que ellos mismos portaban, ¿no? Pero la cosa era esa, hay que asimilarse. Y el lenguaje va de la mano, ¿no? Muy significativamente. Bueno, María. Dale, te leo, Karina, algunos comentarios, intervenciones desde el chat. Gracias. Después te vamos a hacer llegar, como siempre, el resto, ¿sí? Diego Velázquez dice, buenísimo, Karina, me encanta que se ve el sol y eso ya te sitúa a vos como extranjera. Fuerte como todo trabajo que ancla en la experiencia propia. Después, bueno, tanto Floricha como Teresa Rubín te plantean si pueden tener un detalle de la bibliografía que consultaste o si pueden claro, sí. leer el trabajo en algún lugar, estudiarlo, cómo se puede acceder al trabajo. Las dos cosas, sí, lo mando, ningún problema. Bueno, y el último que leo y después seguimos con las intervenciones orales, digamos, Sandra Hernández Fonti dice, hola Karina, ¿cómo podríamos entender lo transgénero o un tipo de transgénero? En un extremo se buscaría una identidad, ser lo otro. ¿Podría pensarse a la luz de tu escrito que esa persona no podría vivir la diferencia en su propio cuerpo? No tengo respuesta. No tengo una respuesta de la cual me pueda hacer cargo al 100% y decir, sí, es cierto que una persona transgénero está buscando su identidad, no puede soportar su identidad. No. Lo que creo que a esta altura, digamos, a la altura de los estudios de género, a la altura de la experiencia que se van teniendo en diferentes campos, en temas del estudio de género y de las aportaciones que hace diferentes colectivos, indudablemente hay algo del orden de la identidad que se expone en juego en la cuestión del género, en la cuestión de la reasignación de género, en las elecciones sexuales. No me parece que tenga solamente que ver con una cuestión de tolerancia o de inconformismo. Tengo la impresión de que, porque si no estaríamos como solamente en un plano como consciente, ¿no? Como, bueno, no estoy conforme con esto, opto por lo otro. Creo que en toda la cuestión de las reasignaciones de género y las cuestiones de justamente, digamos, transgéneras, digamos, se trata de algo que es un más allá de no estoy conforme. Me parece que no estar conforme es una parte y por el momento no sé si hay respuestas acerca de cuáles son los dispositivos que se ponen en juego en esto, pero sí que claro que hay una de las variantes que tiene que ver con una cuestión identitaria y de preguntas acerca de la identidad, y me parece que sí hay algo por ahí que es interesante de pensar, y es pensar la identidad como un movimiento que se alimenta y que cambia y que es dinámico a lo largo de toda la vida. Y me parece que algo de las cuestiones que han marcado los colectivos feministas y todo el movimiento LGBT
tiene que ver con eso, digamos, con sacarle y sacarnos la cosa estática de que el proceso identificatorio es un proceso que se constituye en los primeros años de vida, etc., ¿no? Leemos uno más. Bueno, dale, a ver. Perdón, ¿puedo decir algo que escribió Mariana que me parece que es súper pertinente? Mariana dice, plantear que no existe habitabilidad de cuerpo extraño en lo transgénero se vincula con un modo binario de pensar la cuestión. No soy una cosa sino la otra, pero quizás no haya dos posibilidades sino múltiples posibilidades. Me parece que, claro, digamos, yo lo pensé en términos de como la dinámica identitaria, digamos, ¿no? Como un movimiento dinámico que no se estanca en uno u otro, y Mariana lo plantea en un término de binarismo que por supuesto es absolutamente interesante también para pensar. Bueno, Hermes había pedido la palabra. Sí, Hermes. Sí, bueno, primero también me quedo con las ganas de leer el trabajo, de tenerlo, porque me parece muy, muy denso y que tiene muchas puntas que solo emergerían de lectura. Pero yo estaba pensando mientras escuchaba la presentación, desde la experiencia de la cultura y la sociedad mexicana, pensaba en esta otra cara, por un lado el temor al extranjero y por otro lado la fascinación por lo extranjero. La fascinación por lo extranjero que aparece acá en México tan caracterizada en una historia que se convierte en leyenda, que es la maldición de Malinche, ¿no? Malinche, una mujer náhuatl de lo que ahora sería el territorio de la costa de Veracruz, que se casa con Hernán Cortés, le da su primer hijo, y de ser la esclava de Hernán Cortés pasa a ser la esposa y después la enamorada, haciéndose cargo del discurso del conquistador, ¿no? Y la maldición de Malinche representa en México esa maldición que hace poner a los mexicanos paralizados frente a la fascinación ante el extranjero. Y bueno, la pregunta que se planteaba es, ¿esta fascinación es un movimiento defensivo, transitorio, una respuesta ocasional, o es tan estructural, habita en el psiquismo de la misma manera que el temor al extranjero? Y pensaba por otro lado, escuchando a Carlos, hablando de, bueno, el lugar del psicoanalista, el lugar del extranjero, pensaba en los psicoanalistas extranjeros, argentinos particularmente, que fascinaron y movieron el panorama del psicoanálisis en México. Pienso en la década del 60, 70, los exiliados, ¿no? Y pienso también en esto de que por un lado los extranjeros haciendo el esfuerzo por adaptarse y los mexicanos pidiéndole mantener la diferencia. No, dímelo como argentino. Háblame como argentino, le dicen, ¿no? O sea, tratando de que el otro mantenga la diferencia y no se diluya, porque en esta diferencia la fascinación parece que radica también algo importante, algo trascendente, ¿no? Bueno, ese es el comentario que quería hacer. Gracias. Sí, me marcás, digamos, algo que, digamos, que como extranjeros, vos en México y yo acá, digamos, las experiencias son casi opuestas en relación a digamos, el lugar del extranjero en la comunidad receptora. Y me acuerdo que cuando llegué, los chicos míos jugaban al fútbol, entonces lo primero que hicimos fue inscribirlos en un lugar para que jueguen al fútbol, ¿no? Como las primeras cosas que hicimos cuando llegamos acá. Y estaban jugando, estábamos en la cancha, qué sé yo, y una mamá me mira, yo estaba hablando con los chicos y me mira y me dice, ¿pero usted habla español? Entonces le digo, sí, claro, le digo. Y me dice, ¿de dónde es? Le digo, soy latina, soy argentina. No, me dice, no hable español. Si usted habla inglés no va a tener problemas acá. Mire lo güeritos que son sus hijos, ¿no?
Digo, y en México, Hermes, vos contás como casi lo opuesto a la fascinación de, digamos, el habitante con una cultura que le parece como más exótica, que le parece más refinada, que le parece más fascinante también, ¿no? Me parece que son las dos caras de la misma moneda. Digo. No sé, ¿vos qué decís? Sí, yo estoy de acuerdo porque además la fascinación implica, al extranjero implica el rechazo a otro extranjero, que es la población nativa, ¿no? Totalmente. Está construido uno sobre el otro, ¿no? Pero también me parece fascinante esto de que se le obliga al extranjero a seguir siendo extranjero, ¿no? A mantener la diferencia, ¿no? A acercarlo para que no se integre totalmente, como si hubiera una esperanza puesta en la diferencia del otro. Eso también me parece algo que lo veo cotidianamente y me resulta fascinante a mí. Gracias, Hermes y Karina. Tenemos una listita de personas que quieren intervenir y algunas intervenciones por chat, así que pedimos brevedad así entramos todos. Gloria Stafforini nuevamente y luego Daniel Slucchi. Esto que hablaban recién, pensaba que tiene que ver con el nivel de idealización que se proyecta en la diferencia en relación a la idealización de determinadas culturas con las cuales los extranjeros, suponte, del norte son mucho mejor bienvenidos que los del sur, pero tiene que ver con logros obvios y también con la proyección de figuras más o menos amenazantes o triunfantes. Claro. Eso básicamente. Sí. ¿Hablo? Dale, Dani. Y bueno, me pliego a las felicitaciones, Karina, muy lindo trabajo, muy rico, y hay que leerlo de vuelta. A medida que avanzan los comentarios, yo voy dialogando y mi cabeza es un torbellino, y hacia dónde, o sea, por dónde viene el torbellino, me quedé mucho con todo, ante todo cuando empezaste con el origen del pueblo hebreo, el pueblo judío, y yo viajé rápidamente al siglo XX, pero en un momento Hermes empezó a hablar de la maldición de Malinche y me apareció la música de Gabino Palomares, esa hermosa canción de La maldición de Malinche, que creo que muchos la deben conocer. Pero yo vuelvo al pueblo judío, a Freud y al idioma yiddish, que últimamente me anda revoleando. ¿Y por qué? Porque es un idioma que durante mucho tiempo avergonzó, ¿no? Y yo digo, ¿por qué avergüenza un idioma que es un lenguaje materno? Bueno, se dijeron muchas cosas recién alrededor de lo que es la lengua. Graciela decía, bueno, la necesidad de asimilarse, había que hablar bien español. Entonces ahí el idioma yiddish de muchos migrantes del centro europeos tuvieron que ir callando ese idioma, y me da la impresión de que también ahora hay como un recupero muy de a poco de ese idioma, como menos avergonzante. También se habló de identidad, y yo antes nombré a Freud, y Freud también fue un extranjero, porque a mí me parece que en Viena se sintió un extranjero. Él venía de un pueblito, un pueblo pequeño, y él tuvo que pasar de ese pueblo pequeño a
no solo a un idioma universal, sino a una cultura universal. Él trocó el clima y la cultura del judío del State y de la pequeña ciudad a la cultura universal, y bueno, terminó fundando nada más y nada menos que una suerte de ciencia que se llamó psicoanálisis. Así que bueno, todo lo que dije es el torbellino que en parte me hizo pensar todo lo bueno que están diciendo. Sí, sí. Tengo digamos, la misma experiencia familiar, digamos, de tener abuelos inmigrantes que hablaban en yiddish y que de alguna manera dejaron, digamos, que algo en las nuevas generaciones hizo que el idioma se dejara de hablar. Y me parece que, digamos, que justamente tiene que ver con esto que decía, bueno, que más o menos planteaban todos, digamos, esto de la identidad, la asimilación, la necesidad de pertenecer, la necesidad de ser, la necesidad de construir algo en la nueva tierra, con una nueva lengua, con unas nuevas costumbres. Sin embargo, muchos digamos, de nuestros abuelos, en sus pequeñas comunidades, casi tímidamente, muchos siguieron manteniendo algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, después, como vos decís, algo avergonzó ahí, porque mucho de eso se perdió. Magda pidió la palabra. Magdalena Echegaray. Bueno, voy a agradecerte de nuevo, Karina, el trabajo. La verdad que me parece un trabajo riquísimo, complejo, y me sumo al pedido de querer leerlo. El recorrido me parece extraordinario. Y esto que vos comenzás por retomás las lecturas del Antiguo Testamento y tomás lo del Deuteronomio, que marca una cuestión muy fuerte, el Deuteronomio, en relación a la cuestión de la constitución de la ética. Y pensaba que lo interesantísimo es además pensar que nuestra práctica, la práctica del psicoanálisis como psicoanalistas, es una práctica de la alteridad. Todo el tiempo estamos recibiendo al extranjero y haciendo el esfuerzo de escuchar al extranjero, que cuando se nos taponan las dos orejas y empezamos a escuchar lo mismo que viene de adentro nuestro, o que venga de la teoría, o de lo que tenemos ganas de escuchar, creo que ahí se fue no solo a pique la atención flotante, sino todo el objetivo y todo el movimiento que pone en marcha el análisis cuando se tapan las dos orejas y dejamos de escuchar al extranjero. Y me parece en ese sentido riquísimo el trabajo como vos lo vas desgranando. Y marcando cuestiones en donde cómo aparece lo diferente, lo diverso, lo extranjero en nosotros mismos, y cómo se nos aparece el extranjero en relación al otro. Cuando Mariana nombraba recién esa relación que ella establece entre lo de Levinas y el narcisismo trasvasante de Silvia, justamente en el momento constitutivo, en el momento del nacimiento, esto de eso que Silvia llamaba la identificación ontológica, identifica a la cría, al bebé, como un idéntico. Si
no lo identifica como un idéntico, va a estar en problemas. Y esto de amarlo porque es un idéntico a la misma vez que es otro. Digo, el problema, yo no, seguro que coincido con lo que planteaba Mariana, de que el superyo es un problema en este punto. Pero también la propia constitución del yo, la constitución del sí mismo se marca por la diferencia con lo otro. El yo, placer purificado, momento constitutivo del yo, es muy divertido cuando uno lo ve en los chiquitos, que se posicionan como yo, marcando lo otro como lo extranjero, ¿no? Digo, esto marca toda la complejidad con la que lidiamos nosotros, y me parece que tu trabajo en ese sentido es riquísimo. Sí. Gracias, Magda, sí, absolutamente, digamos, me parece que hay toda, me pongo a pensar en todo lo que tiene que ver justamente con la complejidad de los movimientos de el yo, no yo, el otro, la terceridad y el advenimiento del niño de nombrarse yo como un otro diferente, y la aceptación de la madre como reconocerlo como un otro, ¿no? Sí, gracias, Magda, por puntuarlo, porque es absolutamente es muy interesante. Yago y luego Mariana Vikinski. Me parece interesante cómo se va desarrollando la conversación a partir de un trabajo que deja muchísimas cosas abiertas, ¿no? En la conversación de golpe aparece esto de que el extranjero puede ser algo así como lo otro, lo que va a ser denigrado, pero también puede ser lo idealizado. Es decir, hay una extranjeridad buena y una extranjeridad mala, ¿no? Es más, hay una extranjeridad que haría de poner a ciertos sujetos su propia identidad por querer identificarse con el extranjero, ¿no? A esto en el movimiento psicoanalítico lo conocemos bastante bien, ¿no? Sobre todo a partir de ciertas escuelas y como, bueno, todos somos franceses, ¿no? Sería, porque psicoanálisis francés, etcétera, etcétera, etcétera. El texto, el trabajo deja abierta la eterna pregunta o la insistente pregunta acerca de cómo se articula el psiquismo con la sociedad. Es decir, cómo desde la aparición, bueno, de esto que traía recién Magdalena con mucha claridad, de la madre, que hace esta identificación a la especie que mencionaba Carlos, que en realidad yo la entiendo como que la produce la madre identifica. Hay un movimiento identificatorio que es exterior al infans, ¿no? Lo identifica como alguien de la especie y tiene como trabajo, y esto lo remarcaba muy bien Ulloa, en todo el dispositivo de ternura que va a tener que ver con el reconocimiento de la alteridad y con el cuidado del otro, si es que esta madre puede proponer esto, y si es que el infans lo puede tomar, pero pongámosle que sí. Digo, pongámosle que sí porque hay algo en la historia de la humanidad que ha hecho que casi milagrosamente hasta ahora no nos hayamos exterminado, ¿no? Es decir, que hay profundas tendencias asociales en el psiquismo, tan es así que sin esa identificación materna, el infans no va para ningún lado, ¿no? No sería sujeto siquiera, y al mismo tiempo su mundo pulsional tiene que ser de algún modo creado y al mismo tiempo acotado y generar de alguna manera derivas para ese mundo pulsional. Bueno, hemos sobrevivido durante muchos milenios sin destruirnos, por lo menos del todo, ¿no? Es decir que, y además hay mecanismos sociológicos en juego que escapan por completo a nuestro dominio y que, bueno, debemos trabajar permanentemente para poder entender algunas cuestiones de institución de la subjetividad en distintos pueblos y momentos históricos. El problema que plantea lo identitario es que la identidad es una clausura, por más dinámica que tenga, porque va a ser una clausura dentro de determinado universo histórico-social. Ahí va a tener movilidad, va a tener determinada movilidad. El proceso de permanencia y de cambio que plantea Piero Lañez se da dentro de un grupo social. No abarca a todo el espacio
social, digamos, del planeta, ¿no? Por eso vemos que a lo largo de la historia se producen, si no, no se producirían las guerras, ¿no? Porque cada grupo debe, además, a la identidad individual le está la identidad colectiva, ¿no? Eso que Freud planteaba en Psicología de las Masas. Bueno, la identificación con un líder, que es también la identificación con una nación, y ahí ya empiezan los problemas de las conquistas, de las guerras, etcétera, etcétera, el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Cómo puede...? ¿Esto tiene solución? La verdad que a mí me parece que no, ¿no? Es decir, si no, estaría pensando en una especie de pastoral universal donde todos nos amáramos, una especie de comunismo primitivo, como lo planteaba ciertos autores. Y sabemos que eso está bastante lejos y que las experiencias socialistas tampoco lograron que el sujeto humano sea bueno, ¿no? Porque en el fondo de esto está si podremos aceptar que el otro sea otro y que yo sea otro del otro, ¿no? Y que eso no me lleve a un exterminio, ¿no? Y es un problema para lo cual los psicoanalistas muchas respuestas no tenemos. Sí tenemos preguntas, como decís vos, Karina, que es bueno ir formulando nuevas preguntas, ¿no? En lo personal, creo que la clave de todo esto está en las significaciones que habitan en una sociedad. Y esas significaciones no son decisiones, no son leyes, son creaciones colectivas, y que hacen que, bueno, en Grecia, ¿sí?, hubiera determinado tipo de consideración del extranjero, ¿no? Una casi adoración del extranjero, un respeto absoluto por el extranjero, no por todos los extranjeros, ¿no? Por supuesto. Pero sí una recepción mucho mayor que por ahí la que podemos conocer hoy en día, por lo menos en muchos pueblos. Pero eso, entiendo yo, es fruto de la significación imaginaria central de cada sociedad. Si va a ir para ese lado o si no, digamos. Bueno, en fin, será larguísimo esto. Te agradezco mucho el trabajo y todo lo que deja pensando. Gracias. Cari, tenemos una, creo yo, última intervención más, la de Mariana Vikinski, y antes de Mariana te leo algunos chats, algunas intervenciones en el chat, mejor dicho. Graciela Hielo te comparte un link, que bueno, queda acá en el chat, después te lo pasamos, donde desde la institución, dice, una escuela francesa, los niños y las familias, el trabajo filosófico con los pequeños, está dado en hacerlos reflexionar y aprender a intercambiar sobre la vida misma. Creo que es muy importante, dice Graciela, la posibilidad de introducir la posibilidad de lo diferente desde el pensar conjunto. Nora Duckler comenta que en un festival, en el mismo festival de documentales donde se vio el documental de Freud, se puede ver otro sobre el rechazo del yiddish en Israel, donde se consideraba poco culto y solo valía el hebreo, y el efecto subjetivo sobre los ancianos y los nietos cuando se ligan por alguna razón al yiddish. Alicia Pan dice, el tema de la asimilación y la integración es todo un tema de discusión actualmente en relación a los inmigrantes y las políticas de Estado que imponen en determinados países que para ser aceptados deben dejar parte de sus costumbres y culturas. Vanessa Radziwiłowski dice, muy interesante el escrito, se nota el trabajo que hay allí. Me quedé pensando en lo amenazante de lo extranjero en el intento de que no haya una historia que reconozca la indefensión y el desamparo, el riesgo que implica ser otro. Bueno, el resto queda aquí para que vos lo leas y le damos la palabra a Mariana. Mariano, ¿querés leer tu chat también? Porque te salteaste el tuyo, ¿no? Bueno, pensaba que igual mucho de lo que fuimos diciendo también tiene que ver con la doble figura descrita por Derrida del extranjero, ¿no? Del hostis, en esa doble identidad que remite también a la palabra de hostilidad y cómo
esta experiencia que vos contás, Karina, del requisito de perder la propia lengua para integrarse y todo lo que estamos planteando como ejemplos de asimilación, deja del lado del huésped la responsabilidad y el esfuerzo de poder integrarse, ¿no? Es decir, como sería exactamente lo contrario del concepto de hospitalidad. Y cuando se planteaba esto en relación a las instituciones escolares, y esto que planteabas, me acordé de una experiencia que tuve cuando hice un trabajo en escuelas, digamos, que tenía que ver con la defensoría, no importa, de gobierno de la ciudad, pero en una escuela en particular que quedaba en el barrio de Caballito. Esa escuela había sido solicitada para formar parte de un programa que se llamaba SAT, que tenía que ver con las zonas de atención prioritaria, que tenía que ver con las zonas más vulnerables de la ciudad, en donde había comunidades que no tenían vacantes en las escuelas, no había vacantes suficientes para las escuelas. Entonces había un microescolar que iba a recoger a los chicos a esas zonas, que generalmente eran villas, y que las llevaba a escuelas que tenían más vacantes disponibles en cualquier otro punto de la ciudad. En esta escuela en particular había muchos chicos que venían del programa SAP y que eran totalmente distintos a los chicos del barrio de Caballito. O sea, eran extranjeros implantados en una modalidad de escolaridad, de aprendizaje, de vestimenta, de la disposición de los útiles, con padres analfabetos que no tenían contacto a través del cuaderno de comunicaciones con la escuela, digamos como... Entonces, la directora, que había hecho una cantidad de esfuerzos enormes por integrar a estos chicos a la vida escolar, tuvo una idea que es la inversa de la que vos describís. Lejos de plantearles que tenían que desprenderse de sus propios hábitos y sus propias lenguas, ella se dio cuenta de que muchos de estos chicos venían de poblaciones, chicos paraguayos, bolivianos, peruanos, ¿no? Entonces organizó una feria de las colectividades adentro de la escuela. Y se las arregló para contactar a cada familia para que un día montaran como kiosquitos cada familia donde contara sus costumbres, trajera comidas que tenían, digamos, tradicionales de sus países, y se armó con toda una jornada de presencia de estos chicos con sus familias contando acerca de su origen, al revés de esa experiencia, ¿no? Me parece que fue una experiencia institucional muy hospitalaria realmente, ¿no? Como, exactamente a contramano del esfuerzo de pedirles que ellos se desprendan de su origen, ¿no? Claro. Bueno, me parece que por ahí va, digamos, sobre todo en términos sociales, me parece que ese es como una lucecita, digamos, de... en vez de anular, no solamente de anular, sino de poner en una posición de mucha pasividad y victimizar y casi hasta como degradar al extranjero, es otorgarle un lugar de alguna manera de poder y de actividad, y de que también tiene algo para dar, ¿no? Bueno. No hay nadie más en el chat, así que si querés cerramos. Bueno, entonces cerramos. Gracias de nuevo, Karina, y nos Muchas gracias. para aplaudir. Gracias.